El 48% de los hogares españoles tiene menos de 6.000 euros en activos financieros líquidos. Ese número viene del Banco de España. No es una estimación, no es una proyección optimista ni pesimista. Es lo que hay. Y hay un segundo número que nadie pone en el mismo párrafo. La mediana de activos financieros por hogar en España, descontando la vivienda, ronda los 12.000 euros. 12.000 euros. Eso es lo que tiene la mitad del país disponible en dinero real, accesible, que no requiere vender una casa para convertirse en efectivo. Si estás viendo esto y tienes algo ahorrado, aunque sea poco, si no tienes deudas de consumo girando cada mes, si inviertes aunque sea una cantidad modesta de forma regular, probablemente estás en una posición económica muy por encima de lo que tu cabeza te deja creer. El problema no es tu situación real. El problema es el benchmark con el que te estás comparando, y ese benchmark está diseñado sistemáticamente para que te sientas insuficiente. Nadie en los medios financieros te compara con el dato real de lo que tiene el ciudadano mediano en tu país. Te comparan con el amigo que acaba de comprarse el coche nuevo, con el conocido de LinkedIn que habla de sus inversiones como si viviera en otro planeta económico. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística y el Banco de España publican silenciosamente los números reales, y los números reales dicen algo completamente distinto. Quiero que tengas una imagen en la cabeza mientras vemos esto juntos. Imagínate que estás en una carrera de 10 kilómetros, llevas 6 corridos, el ritmo es duro, estás cansado y acabas de ver a alguien adelantarte. Tu instinto inmediato es pensar que vas mal, que algo estás haciendo wrong, que hay gente que llegará mucho antes que tú. Pero si miraras el mapa completo de la carrera, verías que el 55% de los que salieron contigo ya se han parado en algún momento, han abandonado o directamente nunca empezaron a correr. Tú sigues en movimiento. Eso no es perder la carrera, eso es ganarla de forma silenciosa mientras estás convencido de ir perdiendo. Esa es la situación financiera exacta de millones de españoles que hacen las cosas razonablemente bien y no tienen ningún mecanismo para saberlo, porque el sistema de referencias que les rodea está calibrado para hacer que se sientan retrasados. En este video voy a mostrarte 7 señales concretas, con datos reales y fuentes verificables, que indican que tu posición económica real está bastante por delante de lo que crees. Voy a darte los números exactos para situarte en el mapa real de la economía española, no en el mapa de fantasía que circula en redes sociales. Y por el camino voy a destruir el diagnóstico equivocado que lleva a muchísima gente en este país a tomar decisiones financieras basadas en una comparación que no existe. Antes de entrar en las señales, quiero darte el contexto que los medios financieros en España evitan sistemáticamente, porque contexto real no vende productos. La riqueza mediana neta por hogar en España, incluyendo vivienda, activos financieros y descontando deudas, es de 118.000 euros según la encuesta financiera de las familias del Banco de España. Eso suena bastante hasta que lees la nota al pie. Esa mediana la eleva enormemente la vivienda. Cuando separas los activos financieros líquidos de la vivienda, la imagen cambia radicalmente. La mediana de lo que tienen los hogares españoles en dinero real, accesible sin vender la casa, ronda los 12.000 euros, y el 48% de los hogares tiene menos de 6.000. Menos de 6.000 euros disponibles para cualquier imprevisto, oportunidad o emergencia. Primera señal, tienes un fondo de emergencia de cualquier tamaño, 3 meses de gastos, 2 meses, incluso 1. Si tienes dinero apartado específicamente para imprevistos, ya estás por delante de un porcentaje muy real de la población española. Según datos de la Autoridad Bancaria Europea y encuestas de salud financiera del Banco de España, aproximadamente el 43% de los hogares en el sur de Europa declara que no podría cubrir un gasto inesperado de 1.000 euros sin recurrir a crédito o a préstamo familiar. 1.000 euros. Si tienes más de 1.000 euros en una cuenta de acceso inmediato que no está comprometida con ningún gasto concreto en los próximos 30 días, acabas de superar a casi la mitad del espectro financiero de tu entorno cercano.
Esto no es dinero invertido, no es plan de pensiones ni cartera de fondos, es simplemente tener una red de seguridad. La diferencia práctica es enorme. La persona que tiene ese colchón puede absorber un electrodoméstico roto, una reparación del coche, una factura médica inesperada, sin entrar en deuda. La persona que no lo tiene convierte cada imprevisto en un crédito al consumo que le cuesta entre el 12 y el 20% anual de interés, según el tipo de producto que usa. Un imprevisto de 2.000 euros financiado a un año a un 14% no son 2.000 euros, son 2.240 euros. Y si ese mismo patrón se repite con cada imprevisto, el coste acumulado en 10 años no es marginal. Es una fuga de capital que no aparece en ningún extracto con ese nombre, pero que está ahí. Segunda señal, no tienes deudas de consumo activas, ni tarjeta de crédito con saldo pendiente que va rotando mes a mes, ni préstamo personal para un viaje, unos muebles o un teléfono nuevo. Si tu única deuda es la hipoteca o quizás un préstamo de coche dentro de parámetros razonables respecto a tus ingresos, estás en una situación que el sistema financiero prefiere que no evalúes con claridad porque no eres un cliente especialmente rentable para ellos. El Banco de España reportó que en 2024 el saldo vivo del crédito al consumo en España superó los 93.000 millones de euros, 93.000 millones entre millones de familias españolas. El crédito al consumo incluye préstamos personales, financiación de bienes, tarjetas con saldo pendiente y líneas de crédito de uso cotidiano. Es el tipo de deuda más cara y más destructiva para construir patrimonio porque, a diferencia de la hipoteca, no está respaldada por ningún activo que gane valor. Es deuda que costó dinero y no compró nada que valga más hoy de lo que costó ayer. Si no tienes ese tipo de deuda girando, si eres de los que liquidan la tarjeta en su totalidad a fin de mes, si no tienes ningún préstamo personal activo para bienes de consumo, llevas una ventaja estructural sobre millones de personas que están cediendo una porción de su salario cada mes en forma de intereses por artículos que ya ni recuerdan haber adquirido. Aquí quiero presentarte a alguien, se llama Carmen, tiene 47 años, trabaja como técnica de laboratorio en un hospital público en Valencia y gana 2.300 euros netos al mes. Lleva 16 años cotizando a la seguridad social, tiene un plan de pensiones con 9.000 euros acumulados, comparte hipoteca con su pareja, no tiene deudas de consumo y tiene 8.000 euros en una cuenta de ahorro reservada para emergencias. Carmen se pasa la mitad del tiempo convencida de que va muy retrasada financieramente. Su cuñado habla constantemente de sus inversiones en inmobiliario, su mejor amiga acaba de cambiar de coche, y Carmen mira sus números y siente que se está quedando atrás. Vamos a volver a Carmen más adelante porque cuando terminemos este video va a ver su situación con unos números completamente distintos. Tercera señal, tu tasa de ahorro mensual es positiva. Cualquier número positivo, si al terminar el mes guardas 50 euros, 100 euros, lo que sea por encima de cero, estás haciendo algo que el sistema convierte en urgente solo cuando quiere venderte un producto y que ignora completamente cuando no le interesa. Generas un delta positivo entre lo que entra y lo que sale. El Instituto Nacional de Estadística reportó que la tasa de ahorro de los hogares españoles en 2024 se situó en torno al 9,2% de la renta disponible, pero ese promedio esconde una distribución brutalmente desigual. Los hogares del quintil inferior, el 20% con menores ingresos, no solo no ahorran, muchos tienen tasa de ahorro negativa, gastan más de lo que ingresan recurriendo a deuda o a ayuda familiar. Si ahorras algo, aunque sea modesto, ya estás por encima de un porcentaje real de la población española, que estructuralmente no puede hacerlo. El error que comete casi todo el mundo al evaluar su tasa de ahorro es compararse con un objetivo abstracto como el famoso 20% de la regla 50-30-20, sin comparar primero con la realidad de lo que ahorra la gente con su mismo nivel de ingresos en su mismo país. Si estás ahorrando algo en un país donde casi la mitad de los hogares no llega cómodamente a fin de mes, ya estás en una posición diferente de lo que tu cabeza te dice. Cuarta señal. ¿Tienes algún tipo de inversión activa, aunque sea pequeña? Un fondo indexado, un plan de pensiones con aportaciones regulares, acciones en una cartera, cualquier cosa que no sea simplemente dinero parado en una cuenta corriente. Si tienes esto, estás en una minoría real dentro del panorama financiero español.
Según datos de Inverco, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva en España, el patrimonio en fondos de inversión per cápita en España es significativamente inferior al de otros países europeos como Alemania o Francia, y cuando se analiza la distribución, la concentración es llamativa. Una minoría de inversores gestiona la mayor parte del patrimonio invertido. La mayoría de los españoles que tienen algún producto de inversión lo tienen porque un empleado de banca se lo vendió durante una visita a la sucursal, no porque tengan una estrategia activa de construcción de patrimonio. Que tú tengas algo invertido con algún criterio, aunque sea básico, ya te diferencia de un segmento muy amplio de la población. Sé que en este punto hay una parte de ti que está pensando algo parecido a, pero con lo que tengo yo no voy a ningún sitio. El número es demasiado pequeño para que importe de verdad. Ese pensamiento es exactamente el diagnóstico equivocado que quiero destruir en este video. Y para destruirlo correctamente necesito que veas primero el resto de las señales y los datos que vienen en la siguiente parte, porque el problema real no es el tamaño de lo que tienes ahora mismo. El problema real es algo completamente distinto, y cuando lo nombres correctamente, las decisiones que tienes que tomar se vuelven mucho más claras. Quinta señal: llevas años cotizando a la seguridad social de forma continua, sin interrupciones largas, sin periodos extendidos en economía informal o en trabajo no declarado. Esto suena a algo administrativo y aburrido, pero tiene una traducción económica muy concreta que la mayoría de la gente no calcula nunca. El sistema público de pensiones español utiliza los últimos 25 años de bases de cotización para calcular la pensión. Un trabajador que ha cotizado de forma continua desde los 22 años, con un salario mediano, puede esperar una pensión de sustitución de entre el 70 y el 80% de su base reguladora, según los datos de la Seguridad Social Española. Eso es un activo que no aparece en ninguna app de finanzas personales, que no genera una notificación en el móvil y que vale más que el saldo actual de casi cualquier plan de pensiones privado de la mayoría de la gente. Si llevas más de 10 años cotizando de forma ininterrumpida, tienes un activo de pensión pública que le costaría décadas reconstruir a alguien que lo perdió por trabajar en gris o por años de desempleo no cubiertos. Esto no significa que la pensión pública sea suficiente por sí sola. No lo es para mantener el mismo nivel de vida para la mayoría de la gente, pero sí significa que partes desde una base que millones de trabajadores en países sin sistema contributivo fuerte simplemente no tienen. Y en España, con los debates recurrentes sobre la sostenibilidad del sistema, la gente tiende a descontar mentalmente ese activo al 100%, como si ya no existiera, cuando en realidad sigue siendo la pieza más grande del puzzle de ingresos en la jubilación para la mayoría de los jubilados actuales. Sexta señal: tu ingreso neto mensual supera los 1.900 euros. Ese número no es arbitrario, es el salario mediano neto en España, según la última encuesta de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística. La mitad de los trabajadores españoles cobra menos de eso, la mitad. Si cobras 2.000 euros al mes o más, ya estás en la mitad superior de la distribución salarial del país. Si cobras 2.500, estás en un percentil que buena parte de los medios financieros en España trata como si fuera el mínimo para empezar a hablar de finanzas personales serias. No es el mínimo, es significativamente mejor que la media. El problema con este dato es que la gente que lo cumple rara vez lo siente así, porque el coste de vida en las ciudades grandes, especialmente Madrid y Barcelona, ha crecido de forma mucho más pronunciada que el salario mediano. Según datos del Banco de España, el esfuerzo hipotecario medio, el porcentaje de la renta disponible destinado a pagar la hipoteca o el alquiler, alcanzó niveles de entre el 30 y el 40% en las principales ciudades españolas en 2024. Cuando destinas 4 de cada 10 euros de tu sueldo a techo, el resto del dinero se siente pequeño, aunque sea objetivamente normal o por encima de la media. La presión de los costes de vivienda distorsiona completamente la percepción de bienestar económico de quienes viven en zonas de alta demanda. Séptima señal: entiendes, aunque sea de forma intuitiva, que el tiempo importa más que el importe mensual en la construcción de patrimonio a largo plazo, que hay una diferencia entre empezar a los 32 y empezar a los 45 que no se puede compensar simplemente con más disciplina más tarde. Si tienes esa intuición, ya tienes una ventaja cognitiva sobre una mayoría de personas que siguen pensando que el momento de ocuparse del dinero es cuando haya más dinero disponible.
Eso nunca llega, o llega demasiado tarde. Ahora quiero darte los números que hacen que todo esto deje de ser abstracto. Estas son proyecciones calculadas con un retorno anual del 7%, que es el retorno histórico real del mercado de renta variable español y europeo, ajustado a inflación en periodos largos, según datos históricos de Morningstar para el mercado europeo. Es un número conservador, no es el mejor escenario, es el escenario razonable y repetido históricamente. Tomamos a 3 personas con el mismo punto de partida, 38 años de edad, 20.000 euros ya invertidos y 25 años de horizonte hasta la jubilación. La única variable que cambia es cuánto aportan cada mes. Primera persona, 100 euros al mes. A los 63 años, su cartera acumula aproximadamente 180.000 euros. 100 euros de aportación más los 20.000 iniciales le generan 180.000. Segunda persona, 300 euros al mes. Misma edad, mismo horizonte, mismo rendimiento del 7%. A los 63, aproximadamente 340.000 euros. Tercera persona, 500 euros al mes. Misma edad, mismo horizonte, mismo rendimiento. A los 63, aproximadamente 480.000 euros. La diferencia entre la primera y la tercera persona no es 5 veces la aportación mensual, es casi 3 veces el resultado final. Y la variable que separó esos resultados no fue el mercado, no fue suerte, no fue una inversión secreta, fue cuánto entra al sistema cada mes, en los años en que aún hay tiempo suficiente para que el interés compuesto haga su trabajo de forma visible. Eso es lo que nadie pone en el mismo párrafo cuando habla de rendimientos y estrategias de inversión. Aquí viene el antidiagnóstico y esto es lo más importante de todo el video. Tú crees que el problema es que no tienes suficiente, que el número acumulado es demasiado pequeño para que importe, que el rendimiento que estás obteniendo es insuficiente y que necesitas una estrategia más agresiva, un producto más sofisticado, un asesor más especializado o simplemente ganar más antes de que la cosa empiece a moverse de verdad. Ese diagnóstico es sistemáticamente equivocado y el mercado financiero lo sabe y le conviene que lo sigas manteniendo. El problema real no es el tamaño de lo que tienes hoy. El problema real es el coste que estás pagando sobre lo que ya tienes, sin saberlo, y la velocidad a la que estás haciendo crecer lo que entra cada mes. El número que destruye más patrimonio en España no es un mal año de mercado, es la comisión de gestión del 1,2% que hay dentro del fondo de tu plan de pensiones contratado en la sucursal bancaria hace 8 años, y que nadie te pidió que revisaras nunca. Volvamos a los números. Esa misma persona con 20.000 euros aportando 300 euros al mes durante 25 años, con un fondo de gestión activa que cobra un 1,5% anual en comisiones totales. Su rendimiento neto no es del 7%, es del 5,5%. A los 63 años, su cartera no son 340.000 euros, son 260.000, 80.000 euros de diferencia. No los perdió en una crisis, no los perdió por una mala decisión puntual. Los pagó cada año, año tras año, en comisiones que aparecían en el folleto del fondo en letra pequeña. 80.000 euros que la gestora cobró legalmente, con toda la transparencia documental exigida por ley, mientras el titular del plan pensaba que su problema era que necesitaba ahorrar más. No necesitas ahorrar más antes de resolver eso. Necesitas resolver eso antes de ahorrar más, porque cada euro adicional que entra a un producto con comisiones del 1,5% trabaja un 30% menos durante 25 años que el mismo euro en un producto indexado con costes del 0,2%. La rentabilidad no la fija solo el mercado, la fija el mercado menos lo que le cedes al intermediario cada año. Y en España, ese intermediario se lleva más de lo que la mayoría de los ahorradores imagina. Volvemos a Carmen. ¿Recuerdas a Carmen? La técnica de laboratorio de Valencia con 2.300 euros al mes, 9.000 euros en el plan de pensiones de su banco y 8.000 en la cuenta de emergencias. Carmen lleva exactamente 8 años con el mismo plan de pensiones que le abrieron en la sucursal donde tiene la cuenta corriente. Nunca lo ha revisado. Nunca nadie le explicó que dentro del mismo banco hay fondos con comisiones radicalmente distintas. Nunca nadie le preguntó si quería la versión de gestión activa o la versión indexada. Le preguntaron si quería abrir un plan de pensiones y ella dijo que sí porque tenía sentido hacerlo. Eso fue todo.
El plan de pensiones de Carmen cobra un 1,4% anual en comisiones. Eso no parece mucho, pero si Carmen tiene 37 años por delante hasta los 84, que es la esperanza de vida media femenina en España según el Instituto Nacional de Estadística, ese 1,4% compuesto sobre su cartera durante esas décadas es la diferencia entre terminar con un patrimonio que le da margen real y uno que le da lo justo. Carmen no sabe esto. Nadie se lo dijo. Vamos a ver lo que Carmen hizo cuando lo supo. Al final de este video, hay algo que quiero que te quedes grabado antes de pasar al último bloque. El sistema financiero en España y en casi toda Europa está construido para que el cliente asuma que la complejidad del producto justifica la comisión del producto. Cuanto más sofisticado parece el fondo, cuanto más páginas tiene el folleto, cuanto más palabras técnicas aparecen en la documentación, más natural parece que cobre un 1,5% anual. La industria sobrevive porque complejidad y coste parecen correlacionados cuando no existe ninguna evidencia empírica que sostenga que la gestión activa de alto coste supera de forma consistente a la gestión indexada de bajo coste en periodos de 15 años o más. Los datos de Europa, que publican esta comparativa 2 veces al año, muestran que en periodos de 10 años o más, entre el 80 y el 90% de los fondos de gestión activa en Europa no superan a su índice de referencia, no el 30%, entre el 80 y el 90. Eso no es una opinión, es la estadística publicada por el proveedor del índice con datos auditados. En el bloque final voy a mostrarte 3 acciones concretas con el mínimo de fricción posible para convertir estas 7 señales en algo que cambie tu trayectoria real, y vamos a cerrar el círculo de Carmen con los números exactos de lo que su situación significa proyectada hacia adelante. Antes de las 3 acciones, quiero que te quedes con un número muy concreto. Un euro invertido hoy en un fondo indexado con un retorno anual del 7% tiene un valor completamente distinto dependiendo de cuándo entra al sistema. Un euro invertido a los 38 años con 27 años de compounding por delante se convierte en aproximadamente 5,60 euros a los 65. Ese mismo euro invertido a los 55 años con 10 años de compounding se convierte en aproximadamente 1,96 euro, casi 3 veces menos poder de crecimiento por la misma cantidad de dinero. El problema no es lo que vas a hacer en 10 años, el problema es lo que no hiciste en los últimos 2, porque esos 2 años, si tienes 38, valían más del doble que 2 años a los 55. Y nadie te dijo eso con ese nivel de claridad cuando abriste tu primera cuenta de ahorro. El mercado financiero no tiene ningún interés estructural en explicarte que el activo más valioso que tienes en este momento no es el dinero que has ahorrado, es el tiempo que todavía te queda para que ese dinero trabaje. El tiempo no genera comisiones, el tiempo no justifica un asesor, el tiempo no produce una visita a la sucursal. El tiempo es tuyo y es gratuito y se está gastando ahora mismo, mientras decides si esto es el momento de actuar o si lo piensas mejor la semana que viene. Aquí están las 3 acciones, no son genéricas, están escalonadas por nivel de fricción y cada una tiene un mecanismo específico para que se ejecute de verdad y no quede como otra cosa que tiene sentido hacer pero que nunca llega a pasar. Primera acción, esta semana, no este mes, esta semana, entra a la plataforma de tu plan de pensiones o fondo de inversión y busca el ratio de gastos corrientes del fondo donde tienes el dinero. Se llama ratio de gastos corrientes o ROIC o en inglés Ongoing Charges Figure. Es un número que por ley debe aparecer en el documento de datos fundamentales del fondo, que está disponible en la web de cualquier gestora o plan de pensiones español. Si ese número supera el 0,5% anual, comprueba si dentro del mismo plan o entidad existe un fondo indexado de renta variable global con costes por debajo del 0,30%. En casi todos los planes de pensiones de los grandes bancos españoles existe esa opción, no es nueva, está ahí. Simplemente nadie tiene incentivo comercial para mostrártela activamente, porque genera mucho menos margen para el banco que el fondo de gestión activa que te vendieron en la misma sucursal. Este cambio tarda 12 minutos. No requiere cambiar de banco, no requiere un asesor, requiere entrar, buscar ese número y hacer el traspaso si la diferencia es superior a medio punto porcentual.
Sobre un patrimonio de 50.000 euros a 25 años, medio punto porcentual de diferencia en comisiones equivale a aproximadamente 45.000 euros de patrimonio adicional al final del periodo. 45.000 euros por 12 minutos. Esa es la relación coste-beneficio de este primer paso. Segunda acción. Calcula en qué año tu cartera cruzará los 100.000 euros con tus aportaciones actuales. 100.000 euros es el umbral real, a partir del cual el interés compuesto empieza a generar una cantidad mensual de rendimientos que tu cerebro puede percibir como significativa. Con 100.000 euros al 7%, el mercado te aporta unos 580 euros al mes en rendimiento medio. Eso es un número que empieza a cambiar la ecuación psicológica de cómo te sientes con tu cartera. Por debajo de ese umbral, el rendimiento mensual es ruido. Por encima, empieza a ser señal. Cualquier calculadora de interés compuesto online, usando tu saldo actual y tu aportación mensual actual al 7%, te da ese año en menos de 2 minutos. Escríbelo. Luego pregúntate, ¿qué aportación mensual adelantaría ese umbral 2 años antes? 2 años de cruzar antes ese umbral no son 2 años más de rendimientos normales. Son 2 años más en la fase donde el dinero trabaja más rápido de lo que tú contribuyes. El impacto en el patrimonio final de cruzar ese umbral 2 años antes suele ser entre 20 y 40.000 euros adicionales al final de un horizonte de 25 años, dependiendo del punto de partida. Ese segundo año no vale lo mismo que 2 años cualquiera, vale más, y la aportación adicional que lo adelanta casi nunca requiere un cambio de vida. Suele requerir entre 50 y 150 euros adicionales al mes, que en muchos casos equivalen a revisar una sola categoría de gasto que lleva años en piloto automático. Tercera acción. Decide ahora, antes de que exista el dinero, qué vas a hacer con tu próximo aumento de sueldo, tu próxima devolución de la declaración de la renta, o el mes después de que termines de pagar tu último préstamo. No cuando llegue, ahora, por escrito, con un porcentaje concreto. La investigación del Premio Nobel de Economía Richard Thaler sobre arquitectura de decisiones, publicada en su trabajo sobre el programa Save More Tomorrow en Estados Unidos, demostró que cuando las personas predeciden destinar un porcentaje de aumentos futuros a ahorro antes de recibirlos, la tasa de seguimiento supera el 80%. Cuando la decisión se toma en el momento en que el dinero está disponible, la tasa cae drásticamente porque el dinero ya tiene forma y nombre, y el cerebro lo trata como algo que tiene destino. La decisión que tomas hoy, en abstracto, cuando no hay ningún billete en la mesa, es la que se ejecuta correctamente. La decisión que tomas cuando tienes el dinero delante compite con una lista de usos que llevan meses esperando. La primera gana casi siempre, la segunda casi nunca va a donde debería. La mecánica es simple, elige un porcentaje, el 50% del incremento neto es una referencia estándar en la literatura de Behavioral Finance, y automatiza la aportación el mismo día en que el nuevo ingreso se materializa, no días después, ese mismo día. Y ahora cerramos el círculo de Carmen. Carmen entró a la plataforma online de su banco un martes por la noche. Le llevó 16 minutos encontrar el documento de datos fundamentales del plan de pensiones y localizar el ratio de gastos corrientes. El número era 1,42% anual. Dentro del mismo plan, en la misma entidad, había un fondo indexado de renta variable global con un ratio de gastos corrientes del 0,22%. Diferencia, 1,2 puntos porcentuales. Carmen traspasó su cartera. Tardó 8 minutos más. Total, 24 minutos frente a la pantalla, un martes por la noche. Pero Carmen también hizo algo más. Calculó su umbral, con sus 9.000 euros actuales en el plan, más los 120 euros mensuales que aporta, y asumiendo el 7% de retorno anual, su cartera cruzaría los 100.000 euros aproximadamente a los 61 años. Con el fondo de bajo coste, ese umbral se adelanta automáticamente 2 años, a los 59, porque el 1,2% que ya no le cobra la gestora se queda compoundando dentro de su cartera. Y cuando Carmen aumentó su aportación mensual a 220 euros, 100 euros más al mes, un ajuste que encontró revisando 3 suscripciones digitales que pagaba desde hacía más de 4 años sin usarlas de verdad, el umbral se adelantó a los 57 años.
4 años más de cartera por encima de los 100.000 euros antes de la jubilación. 4 años más en la fase donde el rendimiento mensual supera con claridad a la aportación mensual. 4 años más donde el mercado trabaja más de lo que Carmen trabaja para el mercado. En términos de patrimonio final proyectado al 7% hasta los 67. Esos 4 años de umbral adelantado equivalen a aproximadamente 95.000 euros adicionales de patrimonio acumulado. 95.000 euros que no requirieron ni una sola decisión de inversión sofisticada, solo una revisión de 24 minutos y 100 euros al mes rescatados de 3 aplicaciones que ni siquiera recuerda haber contratado. Carmen sigue ganando 2.300 euros al mes, sigue siendo técnica de laboratorio en el mismo hospital, no le tocó la lotería, ni heredó nada, ni encontró el fondo secreto que lo supera todo, solo dejó de pagar a alguien por no hacer nada útil con su dinero y puso ese dinero a trabajar más tiempo. Eso es todo. Lo que quiero que te lleves de este video no es una lista de productos ni una estrategia compleja. Es esto, el mapa financiero que tienes en la cabeza, el que te dice que estás retrasado, que tus números son pequeños, que los demás están avanzando más rápido. Ese mapa no está calibrado con datos reales. Está calibrado con lo que ves de fuera, que es siempre la versión más favorable que la gente decide mostrar. Los datos reales del Banco de España y del Instituto Nacional de Estadística dicen que si tienes un fondo de emergencia, si no tienes deudas de consumo girando, si ahorras algo positivo cada mes, si llevas años cotizando y si tu ingreso supera los 1.900 euros al mes, ya estás en la mitad superior del mapa financiero real de este país, no en el mapa de Instagram, en el mapa real. El problema no eres tú, nunca lo has sido. El problema es que nadie te había enseñado a leer el mapa correcto. Si este video te ha dado un solo número concreto que vas a usar esta semana, suscríbete al canal, no por un favor, sino porque esto es lo que publico de forma regular. Números reales, datos verificables y el diagnóstico honesto que el sistema financiero no tiene ningún incentivo para darte. El algoritmo de YouTube no muestra este tipo de contenido a quien no lo busca activamente, y suscribirte es la única señal que le indica que esto te importa. Un solo clic, y la próxima vez que haya algo que cambie tu forma de ver tus finanzas, lo verás antes de que ya sea tarde para actuar. El dinero que tienes hoy vale más que el mismo dinero dentro de 3 años. No porque los mercados vayan a cambiar, sino porque cada año que pasa, ese dinero tiene un año menos de pista por delante. Y la pista es lo único que no se puede comprar, recuperar ni negociar. La pista se gasta sola, en silencio, mientras decides si este es el momento de hacer algo con lo que ya tienes.